Conseguí la custodia completa después de que la loca de mi ex mujer me atacara en un restaurante. Me había engañado para que faltara al trabajo, todo porque le mintió a su nuevo novio diciéndole que yo estaba muerto. Así que hice algo hace un par de días y he estado recibiendo un montón de críticas por ello desde entonces. Por eso quería preguntar si yo era el idiota aquí. Estuve casado con mi ex mujer durante 5 años, pero llevamos divorciados cerca de 1 año. Mi ex mujer tiene 33 años y yo 35. También tenemos la custodia compartida de nuestro hijo de 6 años. Mi ex mujer y yo nos conocimos en el trabajo hace 8 años y allí nos enamoramos. Empezamos a salir, y la relación continuó incluso después de que yo dejara mi trabajo allí y empezara a trabajar en otro sitio. Tras 2 años de noviazgo, decidimos casarnos y, poco después de la boda, descubrimos que estábamos embarazados. Éramos felices juntos con nuestra pequeña familia formada por mí, mi ex mujer y mi hijo. Pero eso no duró mucho. Un par de años después de casarnos, la presión del trabajo y de criar a nuestros hijos empezó a hacer efecto en nuestra relación. A diferencia de la mayoría de las parejas, no fuimos capaces de superarlo. Los 2 últimos años de nuestro matrimonio nos dedicamos a ignorarnos todo lo que podíamos porque no podíamos mantener una conversación ni aunque nuestra vida dependiera de ello. O era una charla sin sentido o acababa en pelea. Así que dejamos de hablar y esa debería haber sido mi señal para irme. Pero, por alguna razón, seguía manteniendo la esperanza de que las cosas volvieran a la normalidad algún día. No fue así, y de hecho empeoró, porque justo antes de solicitar el divorcio de mutuo acuerdo, tuvimos una gran pelea, que fue lo que nos hizo darnos cuenta de que todo había terminado. Ya no recuerdo cómo empezó la pelea. Probablemente fue algo sobre que me olvidé de lavar los platos de la noche anterior porque había tenido que trabajar hasta tarde. Esa discusión insignificante se convirtió en algo 10 veces mayor y nos dijimos las cosas más horribles en nuestro enfado, que resultaba ser lo que realmente sentíamos. Esa pelea fue lo que puso fin a nuestro matrimonio y solicitamos el divorcio de mutuo acuerdo. Por suerte, nuestro hijo no estaba en casa ese día y estaba con mis padres porque querían llevárselo de paseo. Tardó un tiempo en acostumbrarse al régimen de custodia, pero supongo que es un chico listo y entiende que sus padres no se llevan nada bien y necesitan estar separados para hacer un trabajo medio decente criándolo y viviendo sus propias vidas. Intentamos seguir juntos a pesar de nuestros problemas matrimoniales, por su bien. Pero, sinceramente, es mejor así, donde al menos él no tiene que ver a sus padres pelearse como animales todos los días e intentar arrancarse la cabeza el uno al otro, o simplemente hacer como si el otro no existiera. Esta es una opción mejor. Mi exmujer y yo empezamos a vivir separados justo después de nuestra última pelea y habíamos llegado a un acuerdo sobre la custodia antes de que el tribunal decidiera. Todo iba bien hasta hace un par de semanas, cuando mi exmujer y yo tuvimos otra discusión, esta vez sobre nuestro hijo. Ella lo había llevado a la librería y le había comprado un montón de juguetes y un libro que claramente no era apropiado para su edad. Ella alegó que el libro debía ser suyo y que se lo había dejado accidentalmente. Pero ahora mi hijo me estaba preguntando qué significaban un montón de palabras que, obviamente, no podía decirle porque se suponía que no debía conocerlas. Había leído la primera página del libro, en la que había un montón de palabrotas, y aunque no había aprendido las demás palabras, sí que sabía elegir las que no debía decir en voz alta. Eran palabrotas, y mi hijo las decía todo el día, gracias al descuido de su madre. Le dije que había sido descuidada y que tenía que tener más cuidado cuando estuviera con nuestro hijo. Así que eso se convirtió en una pelea, porque ella cree que no tengo derecho a intentar enseñarle cómo educar a su hijo, aunque yo también soy su padre. Y que yo sepa, tengo todo el derecho a hacerlo. Tuvimos una gran discusión por eso, y las cosas se exageraron. Así que dejamos de hablar una vez más. A menos que fuera absolutamente necesario. Desde que nos separamos, solo hablábamos de nuestro hijo, y ahora que nos habíamos vuelto a pelear, no hablábamos a menos que fuera necesario. Por ejemplo, sobre los horarios para llevar y recoger a nuestro hijo en nuestras respectivas casas o si había algún problema de salud con él. Así ha sido durante las 2 últimas semanas y ha sido tenso y formal, pero me ha parecido bien. Nos divorciamos por una razón y la razón era que simplemente ya no podíamos llevarnos bien. Así que si estaba de acuerdo entonces, ahora estaba más que de acuerdo. Sin embargo,
Me pareció que ella se lo estaba tomando peor que yo porque me había bloqueado en las redes sociales, algo que yo no había hecho. También se había vuelto cada vez más agresiva cada vez que dejaba a nuestro hijo en mi casa. Ni siquiera me miraba, pero se aseguraba de ser lo más agresiva posible, mientras empujaba todas las pertenencias de mi hijo hacia mí cada vez que lo traía. Era molesto, pero no dije nada porque no me afectaba como ella creía que iba a afectarme y ya no me importaba lo que pensara de mí. Habíamos terminado. Estoy seguro de que se estaba enfadando aún más porque yo no le estaba dando una reacción como ella quería, que es lo que probablemente llevó a lo que pasó 3 días atrás. Tenía que ir a una fiesta de trabajo y mi ex mujer había accedido a cuidar de nuestro hijo por la noche. Me sorprendió que hubiera accedido porque era la segunda mitad de la semana y me tocaba a mí tenerlo, así que pensé que le encantaría la oportunidad de tenerme y crearme algún problema. Pero aceptó sin rechistar. Dejé a nuestro hijo en su casa y ella lo llevó dentro sin ninguna de sus agresiones habituales que reservaba específicamente para mí. Me sorprendió gratamente porque pensé que por fin había decidido comportarse como una adulta en lugar de hacer berrinches infantiles. Después de dejar a mi hijo en casa, me dirigí hacia la reunión. Sin embargo, al cabo de 20 minutos, recibí un mensaje de mi ex esposa indicándome que debía ir a su casa porque tenía algo importante que comunicarme sobre nuestro hijo. Como ya se me estaba haciendo tarde, le pregunté si realmente era tan urgente y me respondió que solo se trataba de una cosita, pero que necesitábamos hablarlo en persona y en ese mismo instante. No tenía idea de lo que podía tratarse, pero si se relacionaba con nuestro hijo, no quería dejar nada al azar y decidí ir a su casa y posponer la fiesta. Tardé otros 20 minutos en llegar a su casa y al llegar, la encontré completamente vacía y a mi exmujer y a nuestro hijo fuera de la vivienda. Las luces estaban apagadas y su coche no estaba en el garaje. Lo único que me esperaba era una nota pegada en la puerta que decía, tomando al niño para que conozca a mi nuevo novio. No te enfades. Enojado por la situación, intenté llamarla varias veces, pero no contestaba. Al tratar de enviarle un mensaje, tampoco obtuve respuesta. Me sentía ridículo y engañado, parado delante de su puerta sin entender cómo ella podía ser tan mezquina y cruel. En un arrebato de desesperación, decidí tomar una decisión un tanto arriesgada. Sabía que ella siempre mantenía a su madre informada sobre su paradero, así que le dije a mi ex suegra que quería darle una sorpresa a mi hijo y a ella y que necesitaba saber dónde estaba. Sin sospechar que la estaba buscando, su madre me creyó e inocentemente me proporcionó su ubicación, que resultó ser un restaurante cercano. Llegué al restaurante en cuestión de pocos minutos, pues ya habíamos estado allí algunas veces antes. Al entrar, vi a mi hijo y a mi ex esposa sentados en una mesa junto a la ventana, acompañados de otro hombre. Al instante, sentí una oleada de rabia y decepción. Mi ex mujer y mi hijo tenían la espalda puesta hacia mí, así que no me vieron llegar, pero el otro hombre sí, y pareció confundido al verme dirigirme a su mesa y sacar una silla para sentarme a su lado. Cuando mi ex mujer se percató de la situación, pareció sorprendida de que la hubiera encontrado y empezó a buscar una explicación. Pero yo no estaba allí para ella, sino para su nuevo novio. Le miré a los ojos y empecé a contarle todas las cosas que ella había estado haciendo, revelando su verdadera personalidad. Le conté acerca del extraño libro que había enviado accidentalmente a casa con nuestro hijo y su inexplicable agresividad hacia mí. Y, por supuesto, le hablé sobre lo que había hecho ese mismo día. Me había hecho faltar a un evento de trabajo importante para poder ser mezquina y crearme problemas utilizando a nuestro hijo. El novio parecía conmocionado, mientras que mi exmujer trataba de interrumpirme y defenderse. Sin embargo, no pude contener las palabras, pues la ira y la frustración fluían como un torrente. Finalmente, el hombre dijo que tenía que irse y se marchó apresuradamente del restaurante, dejando a mi exmujer en un mar de lágrimas. Nuestro hijo, por su parte, parecía confundido y perdido ante la situación. Mi único remordimiento es haber causado confusión a nuestro hijo. No deseaba que sufriera por esta situación, dije con tristeza, pensando en las consecuencias emocionales de la disputa en nuestro hijo. Después de que el novio de mi ex esposa la abandonara en el restaurante, nos quedamos unos minutos más en la mesa mientras ella lloraba desconsolada, culpándome por haber arruinado su relación. Al parecer, él desconocía que éramos copadres y que seguía siendo parte activa de la vida de mi ex esposa,
ya que ella le había mentido diciendo que el padre de su hijo había fallecido y que cuando nuestro hijo no estaba con ella, se quedaba con sus padres. No sentía empatía por ella, ya que había elegido mentir y ahora enfrentaba las consecuencias de sus propias acciones. Parecía esperar que la consolara o le pidiera perdón, pero me quedé en silencio observando cómo la situación se desarrollaba. Tras unos minutos de llanto, mi ex esposa, arrebatada por la ira y la frustración, intentó atacarme físicamente. Afortunadamente, un camarero estuvo allí para detenerla. Nuestro hijo quedó visiblemente afectado por el incidente y el restaurante nos echó e incluyó en su lista negra, llamando a la policía para informar del altercado. En ese momento decidí denunciarla, pues no sentía que mereciera simpatía alguna por sus acciones. La policía la llevó a la comisaría, pero finalmente la dejaron ir con una advertencia. Le informé que buscaría la custodia completa de nuestro hijo antes de bloquearla por completo, expliqué con decisión. Han pasado 3 días desde que bloqueé su número y cualquier otro medio de contacto. He estado en contacto con mi abogado y pronto solicitaré la custodia completa de mi hijo. No me arrepiento de lo sucedido, pues, a pesar de todo, siempre creí que mi ex esposa era una madre decente y que merecía compartir la custodia. Sin embargo, tras el incidente en el restaurante, he cambiado de opinión. Mi ex suegra me llamó ayer para recriminarme amargamente, alegando que mi actitud había llevado a mi ex mujer al límite y que ahora se estaba volviendo en su contra. Según ella, había arruinado 2 relaciones cruciales en su vida, la de su novio y la de su hijo. Le respondí que no era mi culpa y que, en todo caso, la responsable de las consecuencias era mi ex mujer, quien había optado por ser mezquina y provocarme. No soy alguien que suela llevar las cosas al extremo. Nuestra discusión se intensificó y mi ex suegra me dijo que había sido cruel con la madre de mi hijo y que había perdido su respeto. Sus palabras me afectaron profundamente, ya que, a pesar de lo ocurrido, ella seguía siendo la madre de mi hijo. Además de ese incidente, siempre había sido una buena madre. Incluso en esa situación, no puedo afirmar que haya sido una mala madre. Su ataque de rabia puede considerarse una actitud irresponsable, pero no creo que sea una persona malvada. Una vez que se calmó, su prioridad fue asegurarse de que nuestro hijo estaba bien, poniendo su bienestar por encima del mío y del suyo propio. Estoy dispuesto a continuar luchando por la custodia completa de mi hijo, pero también estoy consciente de que debo reconsiderar mi enfoque y ser más reflexivo para no afectar negativamente a nuestro hijo. He reflexionado mucho sobre la situación y estoy considerando si es seguro que nuestro hijo se quede solo con su madre en este momento. Ella parece estar lidiando con varios problemas. En primer lugar, mintió a su novio sobre mi participación en su vida sin una razón clara, ya que si él aceptaba que ella tuviera un hijo, probablemente también entendería nuestra relación de coparentalidad. Luego, su agresión física hacia mí y la forma en que parecía odiarme apasionadamente me hace pensar que podría influir negativamente en la relación de nuestro hijo conmigo en el futuro. No puedo arriesgarme a que nuestro hijo, que es muy joven e impresionable, sufra las consecuencias de la ira de su madre. Aún así, sigo deseando obtener la custodia completa de nuestro hijo, ya que creo sinceramente que estaría mejor bajo mi cuidado. Sin embargo, las palabras de mi ex suegra me han hecho dudar si estoy haciendo lo correcto al basar esta decisión en el ataque público de mi ex mujer por una disputa intrascendente. He reflexionado y decidido seguir adelante con la petición de custodia completa. He evaluado las ventajas y desventajas, pero lo que finalmente me llevó a esta decisión fue hablar con nuestro hijo. En una conversación abierta y honesta, le pregunté directamente si preferiría vivir conmigo en lugar de con su madre. Su respuesta fue que quería vivir conmigo, ya que su madre no estaba presente la mayor parte del tiempo y pasaba la mayor parte del día con su niñera. Al conversar con mi hijo, se sinceró al explicar que, aunque disfrutaba del tiempo que pasaba con su madre, prefería estar conmigo. Dejó escapar que su madre salía con su novio la mayor parte del tiempo y le había pedido que no contara nada al respecto, por lo que nunca me había hablado de ello. Incluso cuando ella estaba en casa, la mayor parte del tiempo se recluía en el dormitorio con su novio mientras él jugaba solo en el salón. Esto me llenó de ira, pues muchas cosas podrían haber salido mal si no hubiera sido afortunado. Lo que más me preocupó fue descubrir que, cuando su madre estaba en casa con su novio, ni siquiera contrataba a una niñera para cuidarlo, quedando completamente desprotegido durante ese tiempo.
Aunque mi hijo no lo verbalizaba directamente, noté que se sentía desatendido y descuidado mientras estuvo bajo el cuidado de su madre. Esto reforzó aún más mi decisión de solicitar la custodia completa. Al final, lo que importa es la felicidad de nuestro hijo y, si se siente más feliz y seguro a mi lado, entonces deberá quedarse conmigo. A pesar de los conflictos que tuve con mi exmujer, fue evidente que se había olvidado completamente de su propio hijo mientras perseguía a su novio, poniendo en primer lugar a él y descuidando sus responsabilidades maternales. Esto no debería haberse prolongado tanto y definitivamente no debería haber sido manipulado por mi ex suegra. Sospecho que esto ha sido su forma de compensar a su hija por haber cometido un error al revelarme su ubicación. De lo contrario, probablemente no se habría involucrado en todo esto, ya que solía ser indiferente a los asuntos de su hija, incluso durante nuestro divorcio. En cualquier caso, no me importa lo que ella o su hija piensen, porque para mí, nada es más importante que la felicidad y la salud de mi hijo. Es evidente que estas prioridades no son las mismas para mi exmujer, así que ella puede hacer lo que quiera. Han pasado alrededor de una semana desde mi última actualización y hoy mi ex esposa ha sido notificada oficialmente. Mi hijo sigue viviendo conmigo, y su madre ha tenido la sensatez de no cuestionar esta situación hasta el momento. Sin embargo, cuando se enteró de que solicité la custodia completa, vino directamente a mi casa exigiendo una explicación, como si fuera algo nuevo y no se lo hubiera comunicado antes. Me negué a dejarla entrar y, en su lugar, decidí amenazarla con llamar a la policía. Ante esta situación, optó por plantarse frente a mi patio en un intento de hablar conmigo. Mientras ella se arrodillaba y me rogaba que reconsiderara mi decisión, explicándole una y otra vez que no tenía sentido continuar la discusión, pues la petición ya había sido presentada y no tenía intención de retractarme. Ella prometió mejorar, pero viendo su desesperación me sentí realmente mal. Sin embargo, sabía que mi hijo era mi prioridad y no podía arriesgar su bienestar. Después de una tensa discusión, finalmente se fue, abrumada por la emoción y las lágrimas, y sentí alivio al verla marcharse porque no estaba seguro de poder lidiar emocionalmente con más confrontación. Me confesó que su relación había terminado y que ahora podría dedicar todo su tiempo a ser madre, asegurándome que nuestro hijo no tendría de qué preocuparse. Sin embargo, era demasiado tarde para cambiar de opinión. Nuestro hijo había estado sintiéndose abandonado durante semanas y temía hablar sobre sus sentimientos, y ella había causado suficiente miedo como para que él no se atreviera a leer su mensaje inicialmente. Cuando le pregunté cómo lo trataba su madre, se derrumbó, incapaz de ocultar sus verdaderas emociones. Me sentí abatido al darme cuenta de lo que había pasado. El pobre chico había aprendido a disimular sus emociones y creí erróneamente que estaría feliz al estar cerca de su madre, ya que solía actuar como si todo estuviera bien. Debería haberle preguntado antes cómo se sentía al estar con su madre, pero no lo hice porque pensé que todo iba bien. Al ver el comportamiento histérico de mi exmujer ese día, confirmé que estaba haciendo lo correcto al buscar la custodia completa, ya que su comportamiento errático y descontrolado fue difícil de presenciar incluso para mí, un adulto, y temía la repercusión que podría tener en un niño de 6 años. Mañana tendré una reunión de mediación con mi ex esposa, organizada por el tribunal antes de que el caso llegue a juicio. A pesar de que mi hijo vive conmigo desde la discusión con mi exmujer, sigo sintiéndome nervioso. Me ha comentado que extraña a su madre, pero no lo suficiente como para querer regresar con ella. Le he preguntado en varias ocasiones con quién preferiría vivir, y siempre responde que conmigo. Esto me alivia, pues no tengo que ir en contra de su voluntad para mantenerlo a salvo, lo que me habría hecho sentir aún más egoísta y culpable de lo que ya me siento. Este proceso ha sido duro para mí, no voy a negarlo. La forma en que mi ex esposa actuó la última vez que la había resonado en mi mente, reforzando la idea de que buscar la custodia completa es lo mejor para nuestro hijo y su bienestar emocional. Algunos de sus amigos me han contactado para pedirme que retire la solicitud de cambio de custodia, ya que ella está muy enfadada y desea que cancele el caso. Sin embargo, no puedo, en conciencia, acceder a sus demandas. Conozco bien cómo ha estado descuidando a nuestro hijo cuando está bajo su cuidado. Comprendo que está devastada por la situación, pero no me siento responsable de ello. Los intentos de manipulación y culpa no tendrán efecto en mí. He conversado con mi abogado y me ha asegurado repetidas veces que nuestro caso es sólido. Poseemos la evidencia del incidente en el restaurante,
Las notas que dejó en la puerta con la intención de atacarme y las grabaciones de seguridad de mis cámaras que la muestran empujando las pertenencias de nuestro hijo hacia mí con agresividad. Incluso hubo ocasiones en las que el empuje era tan intenso que me hacía retroceder unos pasos. Esta actitud agresiva no era algo nuevo para mí, ya que incluso durante nuestro matrimonio hubo varias ocasiones en las que perdía el control y actuaba como si estuviera poseída durante nuestras peleas. Era aterrador, y creo que ella nunca estuvo verdaderamente equilibrada emocionalmente. Por lo tanto, me doy cuenta ahora que el acuerdo de custodia compartida fue un error desde el principio. Debería haber sido consciente de esto y evitar poner en riesgo el bienestar de nuestro hijo. Ahora que estoy mejor informado sobre la situación, he logrado sacar a mi hijo de un entorno tóxico para que no se sienta abandonado o asustado. Actualización: he obtenido la custodia completa de nuestro hijo, y aunque mi ex esposa conserva los derechos de visita, estas visitas tendrán que ser supervisadas en todo momento, lo cual me brinda cierta tranquilidad. Mi hijo está contento, y yo soy probablemente el más feliz que he estado en mucho tiempo. Las últimas semanas han sido agotadoras emocionalmente para mí, así que anhelo pasar unos días en casa, trabajar de forma remota y disfrutar de mi tiempo con mi hijo. Mis padres vendrán a quedarse con nosotros y ayudarán con las tareas domésticas, ya que la situación me ha mantenido ocupado en las últimas semanas y me ha resultado difícil mantenerme al día. Mi madre ha sido un gran apoyo durante todo este proceso, pero ahora que mis padres estarán viviendo con nosotros unos días, también podrán disfrutar de su nieto y aprovechar para crear recuerdos juntos. Al final, parece que todo ha salido bien y nos dirigimos hacia un futuro más seguro y feliz como familia.